Buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga. Espero que todos se encuentren bien. Feliz inicio de semana, feliz lunes a todos. Aquí tengo a mi nieta conmigo que me acompaña. Saluda, Vela. Dile, hola, hola a todos. Diles, ¿cómo están todos? Diles, Bien. bien. Y entonces saludarlo, que aquí la tengo, ella está sobre aviso de que no haga ruido. Aunque es difícil porque los niños a veces hacen caso. No, ella sí hace caso, ella sí hace mucho caso. Bueno, aquí se vino conmigo, Paquita, mi esposa con la vecina, con su hermana, y ella se quiere venir a acompañarme. Así es que vamos a darle ahora sí, ya estoy bostezando, ¿eh? Este, ando con sueñito como siempre, para variar. Pero bueno, espero que todos se encuentren bien. Vamos a empezar Primera de Crónicas 17, si no mal me equivoco. Ya lo había buscado, fíjese que y no me calla. 17, sí, 17, aquí va 16. Dices, promesa del Señor a David. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por otro inicio de semana. Gracias porque ha sido bueno, Señor. La verdad que gracias por no contarnos nuestras faltas, nuestros pecados, obras de mal pensamiento, de todo tipo, Señor. Gracias porque nos has guardado, nos has cuidado. Sabemos que somos faltos delante de ti, pero gracias por tu amor, por tu misericordia, la que nos mantiene seguros con la esperanza, Señor. Te pedimos, Señor, como siempre, que nos hables, Señor, que nos dirijas, que nos enseñes por medio de tu palabra, Señor. Gracias que la tenemos, Señor, y queremos aprovecharla, Señor, que sea de bendición. Todo principio, toda sabiduría que aprendamos, Señor, sea tú guiándonos y tu Espíritu Santo enseñándonos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dice, promesa del Señor a David. Una vez instalado en su palacio, David mandó llamar al profeta Natán. ¿Te acuerdas Natán? El profeta que le dijo de su pecado. Dice, mira, le dijo David, yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras que el arca del pacto del Señor está fuera, debajo de una carpa. Dice David, no tiene sentido que yo viva en un hermoso palacio de cedro. Cedro era una madera todavía, ¿no? Hermosa. Dice, vivo en un palacio hermoso de cedro. Mientras así que la arca del pacto del Señor, que viene siendo la presencia de Dios, que simbología de lo que estaba ahí, la presencia de Dios, estaría en una carpa. No tiene sentido, dice. Natán le respondió a David, haz todo lo que tienes pensado, porque Dios está contigo. Pero esa misma noche Dios le dijo a Natán, ve y dilo a mi siervo David, esto ha declarado el Señor. No serás tú el que construya una casa en la que yo viva. Nunca he vivido en una casa, desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta el día de hoy, sino que mi hogar ha sido una carpa, trasladada de un lugar a otro en un tabernáculo. Sin embargo, no importa dónde haya ido con los israelitas, ni una sola vez me quejé ante los líderes de Israel, los pastores de mi pueblo. Nunca les pregunté, ¿por qué no me han construido una hermosa casa de cedro? Qué precioso Dios, ¿no? Dice, nunca, ¿cuándo me quejé? ¿Cuándo estuve diciendo, ay, pues ustedes sí? Nunca. Porque Dios tenía la libertad, él decía qué puede decir y qué no puede decir. Dios hablaba muchas veces, sin embargo, dice, yo nunca me quejé, tranquilo, tranquilo. Ya le había prometido, ya le había dicho Dios a David, no sé si ya le había dicho, pero que el que le iba a construir su casa era su hijo Salomón, no David. Dice, ahora ve a dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales. Te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que has ido y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Le daré una patria a mi pueblo Israel y lo estableceré en un lugar seguro donde nunca será molestado. Las naciones malvadas no lo oprimirán como lo hicieron en el pasado, cuando designé jueces para que gobernaran a mi pueblo Israel, y derrotaré a todos tus enemigos. Además, yo declaro que el Señor construirá una casa para ti, una dinastía de reyes. Pues cuando mueras y te reúnas con tus antepasados, levantaré a uno de tus descendientes, a uno de tus hijos, y fortaleceré su reino.
Él es quien edificará una casa, un templo para mí, y afirmaré su trono para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Nunca le retiraré de mi favor, como lo retiré de quien reinó antes de ti, como lo retiré, dice de Saúl. Lo confirmaré como rey sobre mi casa y sobre mi reino para siempre, y su trono estará seguro para siempre. Ay, qué promesa, ¿no? Qué promesa. Que te venga y te diga: Dios, tus hijos están en mi cuidado. Yo tengo favor con tus hijos. Y yo estoy con ellos. No, nunca los dejaré. Ellos serán seguros conmigo. Date tranquilo. Mira qué tranquilidad como padre poder descansar en Dios y decir: qué lindo, ¿no? Qué lindo saber que mi Dios, el que me cuidó a mí, el que me suplió a mí, ha dicho que estará con los míos. Nunca se moverá, siempre estará. Qué lindo, qué promesa tan grande. Entonces Natán regresó a donde estaba David y repitió todo lo que el Señor le había dicho en la visión. Oración de gratitud de David. Entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y oró. Que el Señor le había... perdón. Entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y oró. ¿Quién soy yo, oh Señor Dios? ¿Y quién es mi familia para que hayas traído hasta aquí? Y ahora, oh Dios, sumado a todo lo demás, ¿hablas de darle a tu siervo una dinastía duradera? Hablas como si yo fuera una persona importante, oh Señor Dios. ¿Qué más puedo decirte acerca de la forma en que me has honrado? Tú sabes cómo es realmente tu siervo. Señor, por amor a tu siervo y según tu voluntad, hiciste todas estas grandes cosas y las diste a conocer. Oh Señor, no hay nadie como tú. Nunca hemos oído de otro Dios como tú. ¿Qué otra nación sobre la tierra es como tu pueblo Israel? ¿Qué otra nación, oh Dios, has redimido de la esclavitud para que sea tu pueblo? Tú hiciste un gran nombre cuando redimiste a tu pueblo de Egipto. Realizaste imponentes milagros y expulsaste a las naciones que le impidieron el paso. Elegiste a Israel para ser tu pueblo para siempre. Y tú, oh Señor, llegaste a ser su Dios. Y ahora, oh Señor, yo soy tu siervo. Haz lo que prometiste respecto a mí y a mi familia. Que sea una promesa que dure para siempre. Que tu nombre sea firmado y honrado para siempre. De modo que todos digan: el Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de Israel, el Dios de Israel es Dios de Israel. Y que la casa de tu siervo David permanezca delante de ti para siempre. Oh Dios mío, me he atrevido a elevarte en mi oración porque has revelado a tu siervo que construirías una casa para él, una dinastía de reyes, pues tú eres Dios, oh Señor, y le has prometido esas cosas buenas a tu siervo. Ahora te ha complacido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca para siempre delante de ti. Pues cuando tú concedes una bendición, oh Señor, es una bendición eterna. Qué lindo, ¿no? Primero le dice: ¿quién soy yo? Pero ¿quién soy yo para que te acuerdes de mí? Y al final le dice: hey Señor, acuérdate de mí, gracias. O sea, tú has prometido y tus bendiciones son siempre eternas, no son momentáneas, son permanentes. Y, o sea, primero le pregunta y después le confirma, ¿no? Pero así es Dios, así es Dios. Y es lo bonito, ¿no? Yo creo que Dios quiere llegar a ese punto con nosotros, vela, apaga la llave. Ok. Traen un carrito aquí y ya se anda hablando. Pero bueno, es tener esa seguridad y que podamos tener una relación con Dios así tan íntima, ¿no? Como la está haciendo aquí. O sea, imagínate qué bendición que Dios le dijera todo esto a David. Yo la he compartido, ¿no?, con ustedes, que cuando lleguemos al cielo, nosotros veamos a David, ¿qué se siente hablar con Dios? ¿Qué se siente, o a Moisés, ¿no? ¿Qué se sintió hablar con Dios? Y ellos nos preguntan: pues ustedes están locos, ¿cómo nos preguntan qué se siente? Ustedes, Dios habita en ustedes por medio del Espíritu Santo, Dios habita en nosotros. Eso es aún mayor la bendición. O sea, porque muchos dijeran: ay, ellos qué padre, ¿no? Dios los dirigió y les enseñó. Pues ese Espíritu Santo nos puede dirigir a nosotros todos los días. El problema es la comunión que tengamos. O sea, si no hay comunión, si estamos llenos del mundo, llenos de todo lo que a veces te aturde, ¿no?, que no te deja escuchar a Dios, entonces por eso no lo escuchamos. Pero Dios está y Dios quiere hablar con nosotros, pero tristemente estamos llenos de tanta cosa que no lo podemos escuchar. Hemos apagado el espíritu y ahora sí que
exaltado y levantado otras cosas que no son de bendición. Y es por eso que batallamos, por eso que no, y créamelo, yo soy culpable también, yo me pasa mucho. Incluso yo puedo decir que son momentos, incluso o en estos momentos, uno en verdad dice, pedirle perdón a Dios y por tantas cosas, tanto que te abruma, tanto que te desconcentra, pero digo, o sea, la bendición que tenemos y la ventaja es que sabemos que Dios está ahí con nosotros. Dios te ha prometido. Y eso es lo que nos mantiene seguros. Tristemente, si no tienes la comunión, esa es la parte que no te deja como disfrutar de esa vida plena, de poder ser dirigido por Dios, porque mientras no seas dirigido por Dios, vamos a cometer muchos errores, vamos a cometer muchas malas decisiones, y esas son las que nos podemos evitar si mantuviéramos una comunión con Dios, poder escuchar su voz, poder ser dirigidos por Él, llevarte de ir como David, de, hey, ¿salgo a la batalla o no salgo a la batalla, Dios? ¿Cómo ves? Sal, no salgas, espérate. Qué padre, ¿no? Qué bonito decir, hey, Señor, ¿hago este negocio o no lo hago este negocio? Señor, ¿ayuda acá o no ayuda acá? ¿Qué hago aquí o no lo hago acá? Y que Dios te maneje y te diga cómo hacer las cosas. Eso es pues, ¿qué más quisiéramos, ¿no? ¿Qué más ser? O sea, vivir con esa comunión de estar tan seguros que lo que hagamos está marcado y dirigido por Dios. Eso es una bendición tan grande. Bueno, vámonos a Jeremías, Jeremías 23. Ok. Jeremías 23. Tengo un carro que aquí me está echando porras, me está hablando mucho. No sé. ¿Tiene la llave o no tiene la llave? Aquí tiene una llave. Debe tener una llave. Aquí la apagas. Ahí la apagas. No sé cómo se va a apagar. Tengo un carrito ahí que habla mucho. Dice, ¿qué aflicción les espera a los líderes de mi pueblo? Los pastores de mis ovejas, porque han destruido y esparcido precisamente a las ovejas que debían cuidar, dice el Señor. Por lo tanto, esto dice el Señor Dios de Israel a los pastores. En vez de cuidar de mis ovejas y ponerlas a salvo, las han abandonado y las han llevado a la destrucción. Ahora yo derramaré juicio sobre ustedes por la maldad que han hecho a mi rebaño, pero reuniré al remanente de mi rebaño de todos los países donde lo he expulsado. Volveré a traer a mis ovejas a su redil y serán fructíferas y crecerán en número. Entonces nombraré pastores responsables que cuidarán de ellas y nunca más tendrán temor. Ni una sola se perderá ni se extraviará. Yo, el Señor, he hablado. Wow. Pues se acerca la hora, dice el Señor, cuando levantaré a un descendiente justo del linaje del rey David. Él será un rey que gobernará con sabiduría. Hará lo justo y lo correcto por toda la tierra. Y su nombre será: el Señor es nuestra justicia. En ese día Judá estará a salvo, e Israel vivirá segura. En ese día, dice el Señor, cuando la gente jure, ya no dirá, tan cierto como que el Señor vive, quien rescató al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. En cambio dirán, tan cierto como que el Señor vive, quien trajo a Israel de regreso a su propia tierra, desde la tierra del norte y de todos los países a donde Él los envió al destierro. Entonces vivirán en su propia tierra. El 9. Mi corazón está destrozado debido a los falsos profetas y me tiemblan los huesos. Me tambaleo como un borracho, como alguien dominado por el vino, debido a las santas palabras que el Señor ha pronunciado contra ellos. Pues la tierra está llena de adulterio y está bajo una maldición. La tierra está de luto. Los pastos del desierto están resecos. Todos hacen lo malo y abusan del poder que tienen. Aún los sacerdotes y los profetas son hombres malvados que no tienen a Dios. He visto sus hechos despreciables aquí mismo, en mi propio templo, dice el Señor. Qué triste, ¿no? Y pareciera que está hablando ahorita, ¿no? O sea, aún sus sacerdotes, sus profetas, personas que hablan su palabra, porque un profeta simplemente es alguien que habla por Dios. En realidad, si lo queremos ver así, pues todo el que habla la palabra de Dios, el que está leyendo la palabra, es un profeta. Te puedo decir que es un profeta porque está hablando por Dios. Antes, como no estaban las escrituras, pues era Dios hablando a esas personas y esas personas hablando por Dios. Ahora está la palabra de Dios y el que la habla, la está expresando, ese es un profeta, está hablando pues. Dice, los sacerdotes y los profetas son hombres malvados
que no tienen a Dios. Y aún así son personas religiosas, son personas que se muestran hasta ciertamente espirituales, porque saben todo cómo se debe hacer ahora sí que la tradición y todo, pero son malvados tristemente, dice. He visto sus hechos especiales aquí mismo en mi propio templo, dice el Señor. Por lo tanto, los caminos que toman llegarán a ser resbaladizos, serán perseguidos en la oscuridad y ahí caerán. Pues traeré desastre sobre ellos y en el tiempo señalado para su castigo. Yo, el Señor, he hablado. Vi que los profetas de Samaria eran tremendamente malvados porque profetizaron en nombre de Baal y llevaron a mi pueblo Israel al pecado. Pero ahora veo que los profetas de Jerusalén son aún peores. Cometen adulterio y les encanta la deshonestidad. Alientan a los que hacen lo malo para que ninguno se arrepiente de sus pecados. Estos profetas son tan perversos como lo fue la gente de Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, dice el Señor de los ejércitos celestiales acerca de los profetas: los alimentaré con amargura y les daré veneno para beber. Pues es debido a los profetas de Jerusalén que se ha llenado esta tierra de maldad. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales a su pueblo. No escuchen a estos profetas cuando ellos los profeticen, llenándolos de esperanzas vanas. Todo lo que dicen son puros inventos. No hablan de parte del Señor. Siguen diciendo a los que desprecian mi palabra: no se preocupen, el Señor dice que ustedes tendrán paz. Y a los que obstinadamente siguen sus propios deseos, los profetas les dicen: no les sucederá nada malo. Hay muchas iglesias, muchos profetas, muchas personas que se dicen que te dicen que todo está bien. No hay nada malo, que todo esté bien. Dice, tengan cuidado con eso, tengan cuidado porque al pecado hay que llamarlo como pecado, a lo malo hay que llamarlo malo y a lo bueno, bueno. Y dice que en los últimos tiempos había la gente que ahora sí que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. So que deben tener mucho cuidado con esa gente que y aún de los púlpitos, aún de los usan hasta distorsionan la palabra de Dios para dar sus mensajes lo contrario de lo que Dios dice. Entonces deben tener mucho cuidado. ¿Ha estado alguno de estos profetas en la presencia del Señor para escuchar en realidad lo que dice? ¿Han estado en la presencia del Señor para que de veras escuchen lo que en verdad dice el Señor? ¿Acaso alguno de ellos se ha interesado lo suficientemente como para escuchar? Miren, el enojo del Señor estalla como una tormenta, como un torbellino que se arremolina sobre la cabeza de los perversos. El enojo del Señor no disminuirá hasta que termine con todo lo que Él tenía pensado en los días futuros. Ustedes entenderán todo esto con claridad. Yo no envié a estos profetas. Sin embargo, van de un lado a otro afirmando hablar en mi nombre. No les he dado ningún mensaje, pero aún así siguen profetizando. Haz de cuenta lo que está pasando hoy. Si hubieran estado en mi presencia y me hubieran escuchado, habrían hablado mis palabras, habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y sus malas acciones. ¿Soy acaso Dios solo de cerca? Dice el Señor. No. Al mismo tiempo estoy lejos. ¿Puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto? ¿Acaso no estoy en todas partes en los cielos y en la tierra? Dice el Señor. He oído a estos profetas decir: escuchen el sueño que Dios me dio anoche. Y después pasan a decir mentiras en mi nombre. Ay, papá, haz de cuenta. ¿Hasta cuándo seguirá esto? Si son profetas del engaño, pues inventan todo lo que dicen. Con decir estos sueños falsos, pretenden hacer que mi pueblo me olvide, tal como lo hicieron en sus antepasados al rendir culto a los ídolos de Baal. Que estos falsos profetas cuenten sus sueños, pero que mis verdaderos mensajeros proclamen todas mis palabras con fidelidad. Hay diferencia entre la paja y el grano. No quema mi palabra como fuego, dice el Señor. No es como un martillo poderoso que hace pedazos una roca. Es una pregunta. ¿No es como un martillo poderoso que hace pedazos una roca? Por lo tanto, dice el Señor, estoy en contra de estos profetas que se roban mensajes el uno al otro y alegan que provienen de mí. Estoy en contra de estos profetas que con mucha labia dicen: esta profecía es del Señor. Yo estoy en contra de estos falsos profetas. Sus sueños imaginarios son mentiras descaradas que llevan a mi pueblo a pecar. Yo no los enviaré ni los nombré, y no tienen ningún mensaje para mi pueblo. Yo, el Señor, he hablado. Supongamos que alguien del pueblo o de uno de los profetas o sacerdotes te pregunta: ¿y ahora qué profecía te ha encargado el Señor? Debes responder: ustedes son la carga. El Señor dice que Él los abandonará. Si algún profeta, sacerdote o alguien más te dice: tengo una profecía del Señor,
castigaré a tal persona junto con toda su familia. Ustedes deberán preguntarse el uno al otro, ¿cuál es la respuesta del Señor o qué dice el Señor? Ya dejen usar esta frase, una profecía del Señor. Ahorita está lleno las iglesias de eso. Así dice el Señor, y el Señor dice esto, y te tengo una palabra de parte del Señor. Y la gente se llena la boca de que Dios está hablando por ellos. Y eso hay que tener, hay que tener respeto, hay que tener temor de eso. La gente la usa para dar importancia a sus propias ideas, tergiversando las palabras de nuestro Dios, el Dios viviente, el Señor de los ejércitos celestiales. Esto deberías decir a los profetas. ¿Cuál es la respuesta del Señor? ¿O qué dice el Señor? Pero supongamos que responden, esta es una profecía del Señor. Entonces deberás decir, esto dice el Señor, debido a que han usado la frase, una profecía del Señor. Aun cuando les advertí que no lo usaran, me olvidaré de ustedes por completo. Los expulsaré de mi presencia junto con esta ciudad que les di a ustedes y a sus antepasados. Los haré objeto de burla y su nombre será infame a lo largo de los siglos. Y en realidad eso ha pasado. Eso ha pasado. O sea, ahorita que alguien te haga una profecía, alguien que ya llevamos un poquito más en el camino del Señor, ya se te hace como de repente, como si no está avalado con la palabra de Dios, de verdad, hasta es alguien fantoche, alguien que hasta, ¿cómo dice? Hasta de burla, ¿no? O sea, si se lo dicen a un niño, eso es lo triste, cuando se le da a un niño espiritual, alguien que va llegando, muchas veces la gente lo hace como quiere. Esos profetas los comen, ¿no? Y el Señor dice, y la gente cree lo que le están diciendo porque los mira a ellos como espirituales. Los miran ellos como que, no, el Señor está hablando por él, así que ni te metas, ¿no? Porque el Señor le está hablando, está dando palabra a él. Y no, pero hey, uno que tiene un poquito más, yo voy a la palabra y me avalo. Si es cierto que el Señor habló, mi filtro va a ser la palabra de Dios. Eso va a ser. Si no está así que avalado por la palabra, hey, brother, pues eres un falso, ¿no? O sea, la verdad, se oirá bonito y tendrás labia y tendrás acá y perica y todo, pero no está Dios en el asunto. O sea, no me vengas a mí a querer manipular, a quererme decir algo. Y hay gente que hace iglesias, ¿no? Hay gente que recoge dinero, gente que hace tanta cosa por medio de su labia y por medio de que agarran un versículo, un texto fuera de contexto y hacen un pretexto y la gente les cree. La gente les cree, pero yo me pongo a pensar, en verdad no tienen temor de Dios. En verdad se animan a hacer algo así sin tener temor. O sea, a mí me cuesta de repente decir algo si no estoy con la seguridad. A veces digo, Señor, ¿seré yo? ¿Seré mi sentimiento? ¿Será mi emoción? ¿O eres tú, Señor? Y a veces yo a veces lo tengo que decir así, tal y como te digo, no sé si tú eres el Señor, pero siento esto. No sé, siento esto. Y aunque está avalado con la palabra, pero a lo mejor a veces uno está con el temor de que si es el momento, si es el tiempo indicado, o porque sigue siendo la palabra de Dios. Pero por eso es que en verdad no lo tomamos tan a la ligera. En verdad, tristemente, cada día la gente más y más toma a la ligera y cada día la gente menos y menos cree. Porque muchas veces hay muchas profecías que la gente hace que nunca se cumplieron, nunca cumplirán. Yo he escuchado a gente que profetiza hasta con fecha. Tal diciembre 15, esto va a suceder y nunca sucedió. Y se sueltan, se animan a soltar la palabra y decir que Dios y que Dios y que Dios. Y Dios dice, pues yo cuando hablé, yo cuando dije, yo ¿por qué voy a respaldar algo que yo no dije? Eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, Dios los bendiga mucho. Nos vemos mañana martes, primeramente Dios. Acá está lloviendo y bien frío. No, está muy fresco, muy frío. No, ya pasó de fresco a frío, pero aparte la lluvia lo hace sentir más frío. Pero gracias a Dios, ¿no? Ocupamos todas las temporadas del año, la ocupamos. No, Dios no se equivoca. Dios me los bendiga. Nos vemos el martes. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque eres bueno. Nos habla, Señor, tu palabra que siempre nos ayuda, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que
tienes un plan y un propósito para cada uno de nosotros, Señor, y sabemos que tú los vas a cumplir, Señor. Te pedimos que tengas cuidado de nosotros, Señor, de no hablar cosas que no debemos de hablar, de no decir cosas que no debemos hablar, sino que nos dirijamos por ti, Señor, lo que tú tienes para nosotros, Señor, y que seas tú, Señor, podamos ser sensibles a tu palabra, tener esa comunión cada día más cercana contigo para ser más sensibles y poder en realidad escuchar tu palabra y poder compartirla, Señor. Y sabemos que tu palabra siempre va a ser de bendición, nunca va a ser para manipular ni para hacer un daño a nadie, sino que en verdad para abrazar, para dar confort, para levantar, para motivar y no para apachurrar, Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres un Dios bueno, un Dios que nos ama, un Dios que tienes planes y propósitos. Te pedimos que nos bendigas, que nos guardes y que seas con nosotros y podamos tener una noche de descanso y manera de levantarnos con nuevas fuerzas, Señor, para ser de bendición. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén, amén. Dios me los bendiga. Vela les quiere decir bye, bye. ¿Cuál es el carro que estaba hablando? Mira, el carrito de tu primita. Ese carro no es de ella, es de su primita. Sí. Es el que estaba hable y hable. El que también nos estaba aquí perturbando. Ok, bendiciones. Nos vemos mañana martes. Bye. Si Dios quiere.